Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32. Y vamos a leer hasta el versículo 34. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: el Espíritu debe permanecer. Amén. El Espíritu debe permanecer. El Señor le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Sobre quien veas descender es lo primero. Pero lo segundo es y permanecer. Y esto habló fuertemente a mi espíritu. La pregunta es: ¿por qué el Espíritu no permanece en muchos? ¿Por qué no permanece en ministros, en ministerios? ¿Por qué? Y yo creo que el Señor utilizó la paloma precisamente porque con la paloma no solamente se puede representar a la maravillosa persona del Espíritu Santo, sino que podemos observar lo que un movimiento inadecuado, brusco, violento, pudieran producir que la paloma sencillamente se levantara y se fuese volando. Estamos acá. Algunos me dirán: ¿qué me quiere decir, pastor? Cuando nosotros leemos en Romanos 8, el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ¿qué? A la carne, sino conforme ¿a quién? Al Espíritu. Presta la atención. Hay movimientos que el creyente, si no tiene cuidado, puede hacer que el Espíritu Santo se vaya de su vida.
Cuando dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Escucha, no hay condenación para los que están en Cristo. Los que no andan, ¿qué? Conforme a la carne, sino que andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. Piensa en esto. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y se posó sobre su hombro. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para que el Espíritu Santo permaneciera y no se fuera? ¿Qué movimiento tuvo que hacer el Señor? Tuvo que moverse de tal manera que el Espíritu no se sintiera ¿qué? Amenazado. Estamos acá. Tuvo que hacer movimientos en que la paloma no sintiera peligro alguno, en que la paloma no se sintiera insegura sobre su hombro y quisiera volar y se tuviera que ir. Jesús tuvo que moverse al ritmo de la paloma. No sé si me hago entender. Él tuvo que crear para la paloma un ambiente seguro. En otras palabras, Él debió producirle a la paloma esa sensación de seguridad, de que Él no representaba para ella un peligro, que en lugar de Él hacer algo en contra de ella, ella sobre Él estaría segura. No sé si me hago entender. Los que no andan conforme a la carne. Necesitamos pensar en esto. ¿Por qué el Espíritu Santo no permanece sobre algunos? Sencillamente porque no andan conforme al Espíritu. Andan conforme a la carne. Eso es lo que dice Gálatas. Gálatas 5, 16. Digo pues, ¿andad en qué? En el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Escucha, el Espíritu vino sobre Jesús. Y en ese momento, cuando el Espíritu vino sobre Jesús, la Biblia dice que el Espíritu lo impulsó al desierto. Allí comenzó Jesús ¿a qué? A andar en el Espíritu. Y aunque la paloma ya no estaba, el Espíritu, que fue la señal, porque eso fue lo que sucedió. No necesariamente la paloma era el Espíritu, sino que fue la señal que a Juan se le dio para que reconociera quién era el que bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Ya la paloma, la señal que le hizo a Juan reconocer al Mesías, al enviado, al que bautizaría con el Espíritu de Dios, ya no estaba. Pero el Espíritu estaba dentro del Señor. Y ahora el Espíritu lo estaba guiando. Ahora Él le estaba mostrando el camino. Ahora Él le estaba diciendo hacia dónde se debía dirigir. Ahora Él le estaba diciendo lo que debía hacer. Si estamos acá, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que suele pasar? Que muchos desean al Espíritu de Dios en su vida. Lo desean en su corazón. Lo desean en el ministerio.
lo desean en la casa, en la familia. Y el Espíritu Santo viene. Porque si algo hace el Espíritu de Dios, es corresponder a su propio deseo. Porque antes de que tú lo anheles, antes de que tú lo deseas, la Escritura dice en Santiago que Él te anhela celosamente. Entonces muchos lo anhelan, muchos lo desean, muchos lo piden, muchos lo buscan. Y el Espíritu viene. Pero muchas veces no permanece. Se va. Y cuando el Espíritu de Dios se va la unción con Él. Estamos acá. Sí, porque la unción es el mismo Espíritu de Dios. Entonces muchos quieren que el Espíritu Santo los unja. La unción se quede sobre ellos, aunque el Espíritu se vaya. Pero así no funciona. Si el Espíritu no está, la unción tampoco está. Estamos acá. Eso fue lo que le pasó a Sansón. El Espíritu se fue y Sansón dijo: esta vez escaparé como las otras veces. Pero la Escritura registra que Sansón no sabía que ya Dios se había apartado de él. Y lo que le daba la fuerza a Sansón ya no estaba. Por lo tanto, Sansón no pudo resistir a aquellos enemigos. Ahora Sansón tenía una fuerza que un solo hombre lo podía doblegar, lo podía dominar. ¿Usted entiende lo que está sucediendo, iglesia? Quien nos da las fuerzas para no pecar, quien nos da las fuerzas para no hacer lo malo, es el Espíritu de Dios. Su carne está todo el tiempo inclinada al mal. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. La carne es débil. Usted no peca no porque su carne no quiere pecar. Usted no peca porque el Espíritu del Señor le da las fuerzas para no hacerlo. Pero cuando el Espíritu usted lo comienza a guiar, lo comienza a dirigir y usted lo comienza a resistir, entonces usted no está alimentando al Espíritu, usted está alimentando la carne. Y en lugar del Espíritu permanecer, llegará un momento que sencillamente se irá. Si estamos acá. Eso es lo que dice la Escritura que le sucedió a Saúl. Primera de Samuel 16:14. Dice la palabra del Señor: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu ¿qué? Malo. El Espíritu Santo estaba sobre Saúl. El día que Samuel lo ungió, el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Y mientras el Espíritu estuvo sobre Saúl, Saúl fue un victorioso. La Escritura registra que del pueblo moabita se levantaron contra Jabes de Galaad. Vino ese enemigo contra un pueblo de Israel. ¿Y qué sucedió? Que cuando Jabes vio a aquel enemigo que lo quería destruir, estuvo dispuesto a someterse a su condición. Pero estos hombres le dijeron: tienen que sacarse el ojo derecho si quieren que nosotros les perdonemos la vida. Pero ¿qué dijeron ellos? Déjennos y consultamos.
Y entonces la noticia llegó a Saúl, quien tenía el Espíritu de Dios. Y la Escritura registra que cuando Saúl escuchó aquello, el Espíritu de Dios se encendió en Saúl, el cual dijo: quien no salga a la guerra contra el pueblo amonita, sencillamente su casa quedará convertida en un muladar. Y dice la Escritura que todo Israel se juntó a Saúl y salió contra los amonitas y los derrotó. ¿Sabe por qué los derrotó? Porque el Espíritu estaba con él, la unción estaba con él. Porque el Espíritu lo movió y él se movió en la dirección que el Espíritu lo estaba dirigiendo. Él no lo hizo de manera alocada, él no lo hizo confiado en que él era un hombre capacitado, en que tenía un ejército de su lado. No, él lo hizo porque el Espíritu lo movió. Y mientras él se estuvo moviendo, guiado por el Espíritu Santo, él estuvo viendo el respaldo de Dios. Él estuvo obteniendo la victoria sobre todos sus enemigos. Pero llegó un momento en que desobedeció. Dejó de andar en el Espíritu y comenzó a andar en la carne. Y mientras anduvo en la carne, Dios no estuvo de acuerdo con él. La Escritura registra que Dios lo desechó. Porque eso es lo que el Señor hace con alguien a quien le ha dado su Espíritu, para que su Espíritu lo guíe, para que su Espíritu le dé la dirección, para que su Espíritu sea quien le muestre el camino, sea quien dirija sus pasos, sea quien le diga a dónde debe ir y a dónde no, qué debe hacer y qué no debe hacer, qué debe hablar y qué no debe hablar, qué debe pensar y qué no debe pensar. Escúcheme bien, aunque se escuche fuerte, el Espíritu Santo quiere que tú lo sigas en todo. Él te hace sentir cuando no debes pensar lo que estás pensando, cuando no debes hablar lo que estás hablando. Él te hace sentir lo que tienes que hacer, y muchas veces el Espíritu nos está guiando y nosotros le estamos llevando la contraria. Así que el Señor estaba diciendo a Juan: sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer. La clave está en hacerlo permanecer. Dios no cumplirá lo que quiera hacer con tu vida a menos que el Espíritu Santo esté contigo. Eso es así. Usted se pone a vivir la vida cristiana a su manera, en la carne, llevándole la contraria a Dios. Nada de lo que Dios quería hacer con usted se cumplirá. No se va a cumplir. Olvídese de eso, no se engañe. Los hombres más grandes de la Biblia, ustedes los van a encontrar que todo lo que Dios hizo con ellos fue porque obedecieron al Espíritu Santo en todo. Amén. Usted puede mirar a Moisés, usted puede mirar a Elías, a quien Dios le dijo que se fuera a un arroyo, porque allí él lo iba a sustentar. Él no cuestionó, él obedeció, y allí Dios lo sustentó. Dios cumplió lo que prometió. Porque cuando tú permaneces donde el Espíritu Santo te dice que debes estar, la provisión nunca te faltará. El problema es que tú te muevas a donde el Espíritu Santo no te ha dicho que debes moverte. Mientras que en Israel, en la época del profeta Eliseo, y no solo en Israel, en toda la tierra, porque era una sequía que había a nivel de toda la tierra, muchos se morían de hambre. Elías tenía comida todos los días.
tenía su comida asegurada. Pero eso tenía una explicación. Estaba donde el Espíritu Santo lo había llevado. No sé si me hago entender. Y el hombre mira de acuerdo a lo que su sentido natural le hace creer o le hace pensar que es la mejor decisión. No crea usted que muchas veces la decisión que el Espíritu Santo toma, aunque a usted no le parezca, siempre será la mejor. Luego dice la Escritura que el Espíritu lo tomó y lo llevó donde una viuda. Y no solamente donde una viuda que no tenía nada. Lo poco que le quedaba, dice la Escritura, que se lo comía, entonces se echaba a morir. Pero no solo lo llevó donde esta viuda que tenía esta mala condición, sino que dice la Escritura que lo llevó a un pueblo en Sarepta de Sidón. Se llamaba el pueblo Sarepta, de la región de Sidón, que era la tierra de Jezabel, la esposa de Acab, el hombre que lo buscaba para matarlo. Porque Dios le quería demostrar que donde Él lo tenga, aunque el enemigo esté a su alrededor, no lo puede tocar. Y muchas veces la gente quiere irse a lugares donde cree que va a estar más seguro que donde el Espíritu Santo lo está llevando. Usted no estará más seguro en un lugar donde humanamente le ofrezcan toda la protección que donde el Espíritu Santo lo quiera llevar y humanamente parezca que nadie lo está protegiendo. El Espíritu Santo permanecía en Elías. Por eso Dios estuvo con él. El mismo David pecó, porque la Biblia no oculta la falta que este hombre cometió. La Biblia señala que David cometió un adulterio. Y no solamente adulteró, sino que dice la Escritura que mandó a matar a uno de sus soldados más cercanos. A Urías Eteo, dice la palabra, que lo mandó a colocar en el lugar más recio de la batalla. Y fue muerto. Y esto a Dios le desagradó. Y cuando David supo que su pecado no había quedado oculto y que Dios no estaba de acuerdo en dejar aquello como si nada hubiese pasado, porque la Biblia señala que la consecuencia del pecado es la muerte. Y aunque muchas veces no lo queramos, cuando decidimos pecar llevándole la contraria al Espíritu del Señor, las consecuencias vendrán. Ahora Dios le perdonó, pero la Biblia dice que la consecuencia no dejó de venir. Sin embargo, cuando David estaba sufriendo la consecuencia de su pecado, lo que más él le imploró al Señor fue que no le quitara el Espíritu Santo. Si estamos acá, eso fue lo que David más le imploró. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David estuvo dispuesto a perderlo todo. David estuvo dispuesto a dejar de ser rey, a dejar de tener las riquezas que tenía. Pero lo único que David no pudo soportar, lo único que él no pudo concebir, a lo único que él no quiso estar de acuerdo, era que el Espíritu Santo se fuera de él. Él quería que el Espíritu permaneciera. Estamos acá. ¿Cómo te estás conduciendo para que el Espíritu Santo no se vaya de tu vida? ¿Cómo te estás conduciendo? Porque de acuerdo a cómo tú te conduzcas, de acuerdo a lo que tú hagas, tú vas a asegurar que el Espíritu Santo esté sobre tu vida, o sencillamente que el Espíritu Santo se vaya. Qué triste es hablar de que el Espíritu Santo estuvo y ya no está. De donde el Espíritu Santo se va, sencillamente las señales se van a cesar. Van a cesar.
Y lo último que sucederá es que el lugar quedará vacío. Tengo que decirlo. El Espíritu Santo se ha ido de vidas, se ha ido de lugares. Ya no está. Quedaron los instrumentos, estamos acá. Quedó el púlpito, estamos acá. Quedó el auditorio. Quedaron las luces. Quedaron tantas cosas, pero ya no está. Y entonces queremos celebrar reuniones. Y que lo que el Espíritu Santo hace suceda, pero sucede que no sucede porque el Espíritu no está, porque Él es el que hace que todo suceda. Sí, Él es el que hace que todo suceda. Él es el que redarguye, el que convence. Él es el que hace sentir al pecador que es un pecador. Déjeme decirle que al pecador usted le puede decir que se va a ir para el infierno, pero si el Espíritu Santo no lo está redarguyendo, ese tipo no se arrepiente. En cambio, usted no necesita decirle te vas para el infierno, sino decirle Cristo te ama y ya se siente un pecador. Por eso es que ustedes ven que hay gente que están todo el tiempo predicando unos mensajes que a la gente la están mandando a la condenación y nada está pasando. ¿Por qué? Porque están predicando en la carne. El que tiene el Espíritu de Dios recibe la revelación. Y el Espíritu te dice, vas a predicar acerca de esto. Y tú dices, pero yo no prediqué para que la gente se arrepintiera y la gente se está arrepintiendo. Yo no prediqué para que la gente se sanara y la gente se está sanando. Yo no prediqué para que la gente fuera libre y la gente está siendo libre. ¿Sobre quién permanece el Espíritu de Dios? Es fácil decir, voy a predicar. ¿Cuántas veces no predicó Pedro? Pero los resultados que tuvo después del día de Pentecostés, la Biblia no lo registra que los hubiese tenido antes. Si estamos acá. Ese resultado lo tuvo cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando el Espíritu Santo vino, pero no solamente vino, sino que dice la Escritura que permaneció sobre él. Los resultados de que Pedro llegara donde estaba un paralítico, le diera la mano y le dijera en el nombre de Jesús, levántate y anda, fue porque el Espíritu Santo permaneció en él. Los resultados de que la sombra de Pedro sanara era porque el Espíritu Santo permanecía en él. ¿Cuáles son los resultados que no estás viendo en tu vida? ¿Cuáles son los resultados que no estás viendo en tu casa, en tu familia? ¿Cuáles son los resultados que no estás viendo en tu ministerio, en tu salud, en tu economía? ¿Cuáles son? Porque donde permanece el Espíritu Santo, sencillamente todo tiene que cambiar. Lo que yo entiendo es que hay muchos en donde el Espíritu Santo no permaneció. Sí, no permaneció. Usted no ve que la Escritura dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice que volverá a su casa. Mira cómo dice su casa. Volveré a mi casa de donde salí. Y dice que cuando regresa la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo así que desocupada? ¿Cómo así que alguien que se supone, escuche bien, alguien que se supone que fue libre es porque estuvo expuesto a la unción? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él por el dedo, dice en Lucas, pero en Mateo dice que por el Espíritu echaba fuera a los demonios. Así que los demonios no se van al menos que sea el Espíritu del Señor quien los saque del cuerpo. Por eso Cristo dijo que si Él no liberta, no somos verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que se le ministra liberación, que por el poder del Espíritu Santo fue libre, y que en ese momento debió haberle abierto su corazón al Señor, y el Señor debió haber entrado en ese corazón,
y desde ese momento debió permanecer. Resulta que en un momento ya el Señor no está, su espíritu no está. ¿Qué pasó? Eso fue lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Usted lo puede leer en Apocalipsis, en el capítulo 3. Por eso es que el Señor le dice que Él estaba a la puerta y llamaba. Si alguno abría la puerta, Él iba a entrar y se iba a quedar. Él no estaba. Hay corazones de donde el Espíritu Santo ya se fue. Entonces cuando ya el Espíritu Santo no está, vuelve la depresión. Y la persona dice: pastor, pero si yo fui sano, ya eso no estaba en mí. ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? El Espíritu Santo se fue, no permaneció, y la enfermedad volvió a entrar. El desánimo, la brujería que se había cortado, la hechicería que estaba haciéndole daño a esa persona, la miseria, la pobreza, la escasez, sí, el desempleo, vuelven y la persona queda como desconcertada. ¿Y qué me pasó? ¿Qué te pasó? Cuando el espíritu inmundo salió y tú le abriste el corazón al Señor, debiste asegurarte que Él permaneciera en ti. Pero el espíritu te decía: vamos para la iglesia, y tú decías: no, me voy a quedar viendo televisión. El espíritu te decía: vamos a ayunar, y tú decías: no voy a desayunar. El espíritu te decía: vamos a vigilar, tú decías: no voy a dormir. El espíritu te decía: vamos a leer la Biblia, y tú le decías: no, yo voy a ver el Facebook, el Instagram, el WhatsApp. El espíritu te decía: vamos a adorar, y tú dices: no, voy a escucharme una música aquí, voz baja, secular, que nadie se entere, porque todavía me llama la atención la música pagana. Hiciste que el espíritu, ¿qué? Se fuera. En lugar de hacer que el espíritu permaneciera, provocaste que él se fuera. ¿Sabías que la escritura dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del espíritu? Pero decías: no, mientras no se enteren que yo me estoy tomando los traguitos, y si no me embriago, pues no tengo problema. El problema es que no ha permanecido. La casa desocupada representa una vida sin el Espíritu de Dios. La casa desocupada representa una vida sin el Espíritu Santo. Entonces la gente cree que puede jugar con esto y vienen a la iglesia a buscar un calmante, porque eso es lo que algunos vienen a buscar. La iglesia se les ha convertido como la píldora que le ayuda a calmar un poco el tormento, el sufrimiento que los demonios todo el tiempo le están imprimiendo. Porque déjeme decirle que los demonios no son compasivos. Hay gente que no duerme. Hay gente que todo el tiempo se está comiendo las uñas. Examínese si usted es de esos que todo el tiempo se está comiendo las uñas, o yo. Sí. Hay gente que se le da por no comer. Hay otros porque se les da por comer demasiado. Hay gente que se les da por no dormir. Hay otros que se les da por dormir demasiado. Sí. Hay gente que se vuelven chismosos. Pastor, pero es que ya ellos eran chismosos. El chisme se les agudiza. Iglesia, presta la atención. Usted no puede estar viviendo la vida cristiana a su manera. Sí, si usted es de los que se queda, usted no va a notar cuando el fuego que se había encendido en su corazón se apagó. Yo no entiendo cómo hay gente que, pudiendo estar, deciden quedarse. Yo soy enemigo de estar controlando el horario. Déjeme decirle, la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Eso es cierto. Eso yo no lo puedo discutir.
pudiéramos decir que vamos a tener un servicio de 1:30. Y yo hasta me pudiera sujetar, como sucedía en pandemia, que teníamos unos servicios, creo que eran como de 45 minutos, casi de 1 hora. Y la verdad era que nos íbamos con algo de Dios, pero con casi el espíritu contristado, porque entendíamos que el espíritu quería más, quería que lo adoráramos más, quería que lo alabáramos más, quería que escucháramos más su palabra, pero todo teníamos que hacerlo controlado. Y eso le gustó a muchos, como a muchos le gustó la virtualidad. Pero vamos a examinar espiritualmente cómo están. Tienen tiempo para todo, pero el problema es para Dios. A Dios le ponen límite de tiempo. Pueden pasar horas en la televisión, pueden pasar horas en el celular, pueden pasar horas donde la vecina, pueden pasar horas haciendo deporte y de cuanta cosa. Pero les cuesta en la casa del Señor estar por lo menos 2 horas o 2 horas y media. Les cuesta, donde realmente están asegurando que el espíritu que vino sobre ellos un día permanezca, que el espíritu no se vaya. No sé si me estoy haciendo entender. Iglesia, el ministerio del Señor fue el ministerio que usted ve en la Biblia, porque el espíritu siempre permaneció en él. El espíritu nunca se fue de Jesús. Por eso predicó, por eso sanó, por eso liberó, por eso hizo milagros, por eso resucitó muertos. ¿Cómo queremos nosotros ver cosas que no estamos viendo en este lugar si no estamos haciendo para que el Espíritu Santo, en lugar de irse, permanezca? Usted tiene que hacer de su vida el lugar donde el Espíritu Santo nunca se quiera ir. El Espíritu Santo vino en forma corporal de paloma sobre el hombro de Jesús. Y déjeme decirle que lo último que esa paloma quería hacer era irse del hombro del Señor. Eso era lo último que esa paloma quería hacer. Estaba sobre el hombro del Hijo de Dios. Estamos acá. Estaba sobre el hombro de aquel que lo obedecería en todo, de aquel que se sometería a él en todo. El Espíritu Santo nunca se va a querer ir donde aquel que lo ama, donde aquel que lo adora, donde aquel que lo anhela. Nunca se va a querer ir. Pero hay muchos que ya se quieren ir del servicio. Hay otros que se están durmiendo, hay otros que están mascando chicle, hay otros que están hablando con el que está a su lado. Sí. ¿Usted sabe lo triste de eso? ¿Cómo vas a hacer que el Espíritu Santo no se quiera ir de tu vida? Te cuesta alimentar el Espíritu, pero qué fácil es alimentar la carne. Entrégale un celular al que se está durmiendo. Entrégaselo. Entrégaselo. Y dile, puedes entrar a donde quiera, para que veas tú cómo se le espanta el sueño. Sí, te darás cuenta que nunca tuvo sueño. Da risa, ¿verdad? Pero es así. El Espíritu Santo nunca, escúchalo bien, nunca quiso levantarse de los hombros del Señor, la paloma. Qué hermoso es que el Espíritu Santo nunca se quiera levantar de ti, ¿verdad? Que nunca se quiera ir. Dice, lo levanto en la madrugada e inmediatamente me dice, ¿qué quieres, Espíritu Santo? Le digo, no te duermas. Y me dice, ok, Espíritu Santo. Le dice, quiero
que abras la Biblia e inmediatamente la abres. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Eso es lo que Él quiere. ¿Por qué cree usted que permaneció en Pablo? Porque le dijo, no vayas a Asia, y Pablo no fue a Asia. Sí. Porque Pablo se le mostró un varón macedonio y entendió que era Macedonia donde se tenía que dirigir. Eso es caminar con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no se va de aquel que le lleva de aquel que no le lleva la contraria. Le dijo al desierto al Señor y al desierto se fue. Como le dijo a Felipe, después que estaba en Samaria predicando, le dijo que se fuera por el camino del desierto. Y luego le dijo que se acercara un carruaje. Y luego le predicó al que iba en aquel carruaje. Y luego dice que el Espíritu lo tomó y lo teletransportó. Lo quitó de un lugar y se lo llevó a otro. El Espíritu Santo eso no lo hará con todo mundo. Muchos quieren tener sueños, quieren tener visiones, quieren tener revelaciones, quieren profetizar, quieren que el Señor a través de ellos sane enfermos, libere cautivos, resucite muertos. Pero ¿dónde está el Espíritu? Porque si el Espíritu no está, eso no va a pasar. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Todo el tiempo están sintiendo que se van a morir. No, de verdad. Todo el tiempo están temerosos de que se van a morir. Mire, yo les soy sincero. Mi esposa y mis hijos, ellos a veces cuando me escuchan hablar, no sé qué les dará, pero yo no le tengo miedo a la muerte. No le tengo. Y sé que el día que el Señor decida llevarme con Él, me voy para el cielo. Me voy para el cielo. Y hay gente que no se quiere morir, pero porque quieren seguir pecando. No. Yo creo que con la ayuda de Dios, el Señor me está ayudando. No digo que ya llegué a donde había llegado Pablo. No he llegado. Pero creo, mi meta es llegar. Para mí el vivir es Cristo. Yo no quiero vivir para otra cosa. De verdad se lo digo, yo no quiero vivir para otra cosa. Yo tener los sueños que muchos tienen, no los tengo. Pero soy consciente que es inevitable, que viviendo la vida que Dios quiere que yo viva, muchas cosas me van a alcanzar. Pero mi sueño no es llegar a ser el hombre más rico de esta tierra. No lo tengo. No es tener carros, no es tener casa, no es tener... Nada de eso está en mí. En mi corazón está es Cristo. Ese es mi mayor anhelo. Ese es mi mayor deseo. Yo no tengo problemas con las cosas de esta vida. Me toca dejarlas, yo las dejo. No tengo problema. No tengo problema. Y eso me ha ayudado el Señor. Pero tengo que decirlo, es inevitable. Entre más tú te desapegas de las cosas de esta vida, más te van a alcanzar. Porque te vuelves en alguien confiable para Dios. Te vuelves en alguien que Dios dice, es inevitable, porque es que yo he querido bendecir a otros, prosperar a otros para que mi reino siga siendo ensanchado. Pero cuando le doy, dice, de aquí no sale. Pero a este hombre yo lo bendigo y este hombre no detiene nada. Me dice, yo digo, necesitamos esto. Y este hombre no es un problema. ¿Cómo no le puedo confiar? ¿Cómo no le voy a dar? ¿Cómo no lo voy a poner a administrar? Que el diablo diga lo que quiera decir, pero a este es que voy a utilizar. Alguien debería adorar a Dios. Por eso ustedes no me ven a mí cogiendo lucha con la gente acá, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello. Aquí se enseñó la palabra y se le dice al creyente cuando llega el momento que pase al altar, que traiga su diezmo, su ofrenda. Si no diezmó, si no ofrendó, Dios te bendiga igual. Yo descanso porque yo prediqué.
yo enseñé. Si usted no quiso obedecer, yo estoy seguro que el que más va a sufrir con desobedecer la palabra de Dios es usted. Pero la obra de Dios no se va a estancar. Déjeme decirle que Dios va a traer gente que usted no tiene ni idea. Y los recursos van a llegar. Sí, ese es Dios. Ese es Dios. Yo tengo que decirlo, a mí no me cuesta decir esto, porque yo no hablo mentira, yo hablo la verdad. Yo llegué a un lugar sin tener ni una moneda en mi bolsillo, y tampoco ese lugar era que estuviera viviendo una época. Su área financiera no era que estuviera por allá. Sin embargo, yo entendí para qué Dios me había llevado a ese lugar. Me había llevado como una columna financiera y no tenía nada. Me dijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero tienes que saber para qué lo voy a hacer. Y fui de bendición a ese lugar. Pero Dios, en lugar de arruinarme, con yo honrarlo, sucedía todo lo contrario. Más me bendecía, porque eso es lo que enseña la palabra. Pues hay gente que se le ha metido en la cabeza que si le dan a Dios lo que le dan le va a faltar. Olvídate, es todo lo contrario. Tienen un problema. A muchos les cuesta diezmar completo. Sí. Dan lo que a ellos les parezca, sí. Y por eso todo el tiempo está mal. Hay gente que pierde negocio, hay gente que pierde empleo. ¿Por qué? Porque no honran a Dios como deberían honrarlo. Lo primero que Dios coloca en tu mano, cuando tú miras la parábola de los talentos, es solo para probarte. Lo primero que Dios coloca en tu mano es para observar tu fidelidad. Muchos deciden llevarle la contraria a Dios, entierran lo que Dios les dio, se niegan a hacer lo que Dios quería que hicieran con aquello. Nota que lo primero que el Señor entregó era para que se lo devolvieran a Él. Por eso el Señor dice, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No le dijo, te puse enseguida en lo mucho, porque no conocía tu fidelidad. Estamos acá, pero ya me di cuenta que no eres fiel, así que no te voy a colocar allá. ¿Sí me va a entender? Sí, el Señor dice, ya me di cuenta que no eres fiel, así que no esperes, que no te voy a dar más. Pero cuando Dios ve que es fiel, dice, no, a este hombre, a esta mujer yo le puedo confiar más de lo que le he confiado. Iglesia, esto no es un juego. De verdad, si usted quiere que su vida cambie, usted tiene que hacer que el Espíritu Santo permanezca. Que el Espíritu permanezca. Iglesia, haz que el Espíritu Santo permanezca en ti. Eso fue lo que el Señor me dijo. Si el Espíritu Santo permanece con ustedes, todo lo que yo les he prometido que voy a hacer, lo haré. No habrá algo que deje de suceder. La salvación seguirá alcanzando al perdido. La sanidad continuará operando en el enfermo. La liberación en el cautivo. Milagros, maravillas. El Señor me habló de prodigio. Escucha, yo estoy preparándome para todo lo que mis ojos van a ver. Me estoy preparando. Estoy diciendo, Señor, ayúdame. Ayúdame a crucificar esta carne. Ayúdame a morir. Ayúdame a humillarme. Ayúdame, Señor, que yo no sea el obstáculo. Porque la unción está aumentando. Está creciendo. Y cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, dice la Escritura, que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dale la fuerte el aplauso al Señor.